Estoy filmando un poquito. Sí, sí, sí. Sí, pregúntame, ¿qué querías? No, se hace tranquilo. Quiero filmar el recorrido un poquito. Está buenísimo. En este tipo de teléfono tenés ahí lo que decíamos, aquí digamos, registrado, por ejemplo, el lugar. Exacto, cuando, por ejemplo, en este datos, tipo GPS o tiene, otro teléfono. no, este Nokia también Buenos días tiene a lo todos. mismo. Tengo otro BlackBerry que también hace lo mismo, sí. Vamos, les explico cómo es la visita para ir organizados, porque si no hay organización, pues es el caos. Claro. Primero vamos a ir a Oxford. De aquí a Oxford hay 92 kilómetros. 90 kilómetros. Y cuando se llegue a Oxford, hacemos la visita de la universidad, que es lo interesante que hay que conocer allí. Antes explicaremos un resumen de lo que es la universidad, cuál es su papel y qué función tiene hoy dentro de la vida cultural del país y del mundo. Y después de la visita de la zona universitaria, habrá un poco de tiempo allí libre por si quieren comprar una guía, una camisa, un souvenir, tomar un café. Se indicará un punto de encuentro y un horario. Y después pasamos de vuelta al autocar y continuamos a Windsor por el campo para que vean la zona rural inglesa. Explicaremos algo también sobre el campo. Y cuando se llegue a Windsor hay una ciudad junto al castillo. El castillo no está solo, sino que junto al castillo hay una ciudad grande que se llama Windsor también. Y ahí junto al castillo hay cafés, pizzerías, baños, pastelerías, tabernas, y habrá un tiempo libre antes por si quieren comer algo, cambiar, cualquier cosa. Y se indicará de vuelta un punto y un horario para encontrarnos. Y luego pasamos adentro a la visita del palacio y se hace la visita que también explicaremos un resumen. Y luego, si todo va bien, porque dependemos de los horarios, el tráfico, un accidente, obras, pues está de vuelta a las 6 más o menos, de vuelta aquí a Londres. Hoy, como no trabajan, pues no se ve mucha gente ahora por las calles, cierto, porque hoy no viene no todo sé, ese gentío sí, a trabajar. Claro. Pero después a las 10:30 hay más vehículos y más gente que durante la semana, porque la gente aprovecha el sábado y el domingo para venir a comer, pasear y comprar y salir. Y el sábado y el domingo no hay el control. Exacto, sí, sí. Sí. Y ahora ven que está muerto porque ahora como día libre pues duermen un poco más la mañana, ¿no? Claro. Y a todo esto que ven, pues ven que son facultades, pero hoy no hay conferencias. Esto es la zona universitaria, todo lo que viene hablando y a otro. Y ahora esta plaza de la derecha, esto se llama Gordon Square. Y esto es famoso aquí a la derecha, porque si uno va a mano derecha de la plaza, donde ven aquellos edificios, allí hay placas que recuerdan que ahí se reunía el grupo de Bloomsbury. El barrio se llama Bloomsbury. El grupo de Bloomsbury, el más famoso grupo intelectual de Inglaterra del siglo XX. Ese grupo eran historiadores, personalidades del mundo de la ciencia, que trabajaron y vivieron en la zona a principios del siglo XX, en los años 20, 30 y 40. Y tenía algunos miembros famosos, por ejemplo, Edward Morgan Foster, el autor de Viaje a la India y Habitación con Vista, un novelista, y la escritora Virginia Woolf, el economista John Maynard Keynes, que fue quien salvó al capitalismo de la quiebra con el plan keynesianismo después de la Segunda Guerra Mundial. La intervención del Estado para mantener la estabilidad social y fomentar el empleo con inversiones. Y personalidades como Bertrand Russell, el filósofo. Ellos vivieron y trabajaron en la zona, y ese grupo se recuerda como el grupo de Bloomsbury. Ellos criticaban el materialismo de la sociedad moderna contemporánea industrial y la pérdida de los valores morales y sociales y la familia, el grupo de Bloomsbury. Y aquí ahora pues
Ahora vamos a ir ya expresamente de frente hacia la salida, hacia la autopista que nos lleva hacia Oxford. Y ven que no hay, en las paradas no hay gente, a la derecha, a la izquierda, en el metro. Aquí ahora verán que tampoco a la izquierda ven el rótulo del metro y está todo más o menos muerto, ¿no? Ahora lo que hemos visitado, en todas las visitas que se han hecho en Londres, todo eso está para la izquierda. O sea que la zona del Palacio Real, Parlamento, Río, todo lo que vimos en la noche, todo eso está para la parte de la izquierda, 1,5 kilómetros. De frente, que es por donde salimos, es la parte oeste, y a la derecha es el norte. Los barrios mejores que hay, residenciales, nunca se conocen, porque están hacia la derecha. Y cuando ustedes se vayan mañana, y cuando entraron, pues siempre la entrada y la salida se hace por la parte de la izquierda, que es la parte más próxima a Francia, y es la entrada de las visitas y el turismo y el Eurostar y todo. Y esa era la parte antigua portuaria industrial, y la clase alta se fue lo más lejos posible del río. El río está para la izquierda. Era un río contaminado de barcos, industria, y la clase alta se fue para la derecha, para el norte, la parte más saludable. Y a menos que nosotros vayamos hacia el norte del país y salgamos por la derecha, o vengamos del norte, esa parte nunca se conoce. O sea que si uno va a la derecha, están los barrios de la clase media alta y de la clase rica. Chalés, mansiones y barrios exclusivos. Pero eso no se conoce nunca, porque no tenemos nada que hacer en las visitas ahí a la derecha. Todas las visitas se concentran a la izquierda y se entra y se sale por la izquierda de vuelta mañana. Ahora a la derecha ven la Real Academia Musical, ven escrito ahí abajo en este momento la Real Academia, mano derecha. Y a nuestra derecha siempre se encuentra el Regent's Park, el mayor parque que hay aquí en la zona cerca del hotel. El Parque Regente está a la derecha, una elegante zona que hay que entrar al parque para apreciarle. Y si uno camina ahí al interior del parque, adentro, que tiene lagos y una serie de cosas, de jardín, donde entra ese coche a la derecha, adentro hay una mansión que se llama Winfield House, que se creó en 1937 para la mujer que en ese momento era la mujer más rica del mundo, la heredera de la compañía Woolworths. Hicieron un musical sobre su vida, la pobre chica rica. Y ella se casó con un señor danés y creó una mansión dentro del parque. A los 2 años estalló la Segunda Guerra Mundial, abandonó aquí Londres, se fue a Estados Unidos y la mansión se la vendió a Estados Unidos por $1, una cantidad simbólica, y ahora es la residencia del embajador de Estados Unidos. Si uno se mete ahí atrás a la derecha, dentro del parque hay una mansión que es donde vive el embajador de los Estados Unidos de América. Y aquí a nuestra izquierda, esto que ven que están restaurando, es la Escuela de Empresariales de Londres, el edificio que están aquí en obras. Viene mucha gente a estudiar empresariales de diferentes países del mundo. Y a nuestra derecha se va a ver a continuación un hotel que corresponde con el mismo estilo de la estación, porque en esta calle hay 4 estaciones de ferrocarril y no habían hoteles antes del ferrocarril. Lo que permitió viajar a las masas fue el tren, y las compañías vieron que no habían hoteles y en la misma estación crearon hotel, y todas las estaciones tienen un hotel y le ven el hotel correspondiente, siglo XIX. Ahora a la derecha y detrás del mismo estilo está la estación de Marylebone. Y en este barrio de la derecha, porque todos los barrios tienen algo, mucho o menos o más historia, pero tienen algo. Y si uno se mete a la derecha más o menos a 800 metros, ahí lo más famoso es el paso de peatones de Abbey Road, porque ahí fue donde pasearon los Beatles en el 69. En el paso más próximo, que estaba a los estudios EMI, para quien trabajaban ellos. Y salieron a la calle, se sacaron una foto cruzando el paso de peatones, y luego le pusieron en la portada
del último LP de los Beatles, que se titulaba también Abbey Road. Y ahora el paso de peatones, como se hizo tan popular por los Beatles, lo han protegido y lo han declarado patrimonio histórico protegido, y siempre tendrán que conservar ahí un paso de peatones. Y ahí hay siempre jóvenes, muchos de ellos no habían nacido cuando ya se habían separado los Beatles, y vienen a sacarse la foto para recordar dónde pasearon los Beatles. Posiblemente el grupo musical de música ligera más famoso de la historia. Los Beatles empezaron a competir con el monopolio que tenía de la música ligera Estados Unidos. La música del soul, la música del jazz, la música del blues, era un negocio, una industria de Estados Unidos. Y los Beatles se hicieron tan populares que originaron una gran industria para el país, la música. La música ligera, moderna. Mucha gente no entiende el inglés, pero compra la música de los conjuntos ingleses por todo el mundo. Y eso genera miles de millones a la economía del país. Y por eso a ellos les han ennoblecido. Ahora hay que llamarles Sir Paul McCartney, Sir Mick Jagger y Sir Elton John. Y están entre la gente más rica que hay en este país. Y ellos pues generaron esa gran industria de derechos, de vender, derechos de su música para musicales y toda esta historia. Esto que ven blanco a la izquierda, esta obra, es el túnel. Están haciendo un túnel por debajo de todo Londres, que va a cruzar Londres de un extremo a otro, para un tren. Ese tren vendrá de afuera de las provincias, y cuando llega a Londres se mete por abajo y cruza toda la ciudad. Y en el camino tiene estaciones, que son muchas de las obras que hay en el centro, son ventiladores y estaciones. Esa obra no le terminan hasta el 2018. Ha llevado en total, entre trámites, expropiación, ha llevado 10 años. Y esa es la obra más importante de infraestructura que se hace ahora en Europa. Y eventualmente así quitan gente del metro. La gente que viene de afuera no va al primer metro, sino que puede venir ya en tren desde afuera de las provincias. Y ahora están planeando crear otro túnel de norte a sur, para que cruce también en el otro sentido. Para darles una idea, eso va a costar 20 millones de libras esterlinas, porque aquí un proyecto de ese tipo pues es carísimo. Si tienen que compensar, expropiar el proyecto, eso cuesta muchísimo dinero. Y es que Londres tiene el mismo problema de todas las grandes ciudades: muchos vehículos. Cada vez hay más vehículos y entonces es muy lento moverse, contaminación. Esto que ven a la derecha es el nuevo edificio de la Escuela de Ciencias, la Escuela Imperial, y a la izquierda harán otro complejo, residencia de estudiantes de la Escuela Imperial de Ciencias, porque en el centro no tiene más sitio. Y esto de la izquierda, esto que ven de color de plata aquí más o menos blanco a la izquierda, esto es la BBC, los estudios principales en Londres de la BBC, la televisión. La BBC tiene estudios en varios lugares de Londres, pero estos son los centrales. La BBC significa la Corporación Radiofónica Británica. Se fundó primero por la radio, porque cuando se inventó la radio, Marconi, Guillermo Marconi, estaba en Londres, el inventor de la radio. Y en la BBC hay un ala del edificio que se llama Ala de Marconi, científico italiano que dio origen a la radio. Y ahora la televisión también se llama la BBC. Lo que tiene muy particular la BBC es que no permite publicidad. O sea que en la BBC no se interrumpe el programa para poner propaganda, publicidad, sino es programación continua. Como hay que pagar, pues se financia, porque la gente aquí tiene que pagar una licencia que lo recauda el Estado de 145 libras de momento por una antena de televisión, use o no use la BBC. Y luego tiene un presupuesto del Parlamento y pueden comercializar sus productos.
vender sus programas, documentales, series por todo el mundo, pero no pueden contratar firmas comerciales. Si ponen una película se ve completa, no se interrumpe. Ahora pasamos a la zona dormitorio, o sea, donde vive realmente la gente en esta ciudad. Los barrios que rodean el centro. Esto que se ve un poquito así solo de paso, porque nosotros estamos saliendo, ¿no? Estos vehículos que ven entran y salen, van hacia las autopistas y vienen desde las autopistas. Hasta llegar a la autopista lleva tiempo, hay que pasar por todos estos semáforos y barrios. Esto se creó, este modelo de vivienda que ahora caracteriza al país, se ve por cualquier lugar, de norte, sur del país. Esto se creó en 1900, 1920, 1939. O sea, en los 40 años antes de la Segunda Guerra Mundial se puso de moda dejar aquellas casas tan grandes, pomposas del centro y venir aquí a las afueras. Lo que atrajo a la gente primero fue que extendían el metro. A medida que extendían el metro, pues tenían transporte. Y segundo, que podían tener un pequeño jardín detrás y una puerta para él solo. Y eso sacó a miles de personas del centro a las afueras. Y en esos 40 años se duplicó el área de Londres. Y estas casas tenían jardín delante. Muchos han quitado el jardín para poner el coche, porque lo que no tenían eran coches. No se crearon con garajes. Si ven un garaje es que lo han improvisado después, porque en 1900, 1920, en esa época, tener un automóvil era muy caro. Y para darles una idea, el primer semáforo de Londres se puso en Piccadilly en el 26, porque antes no hacía falta semáforos, porque habían 4 coches, y muchos de ellos los sacaban el domingo, el día libre, no para ir a trabajar ni para... usaban el metro. Estos barrios se crearon gracias a la expansión del metro. Se crearon kilómetros y kilómetros de barrios, de casas de 2 o 3 plantas, que les ven un poquito así. Luego se copió en todo el país y todas las ciudades se rodearon de este tipo de vivienda de ladrillo de 2 plantas. Y eso ha hecho que Londres es muy extenso, porque no han edificado mucho hacia arriba, sino se ha disgregado mucho. En esta ciudad la industria no es la base de la economía. Y aquí verán que hay almacenes. Aquí se venden automóviles, pero aquí no se fabrican automóviles. En Londres no se fabrica nada así de industria pesada, sino que Londres consume, aquí traen productos en tren, en contenedores de otras partes del mundo o de otras partes de Inglaterra, y aquí distribuyen. Ven un poquito estas naves a la derecha y a la izquierda. Los pequeños negocios como los hoteles, restaurantes, las pequeñas tiendas y las cadenas aquí distribuyen a sus tiendas. Y ahora un poquito más adelante a la derecha, no sé si se ve porque ahora no hay mucha visibilidad, pero ahí adelante hacia adentro a la derecha se suele ver un arco de metal, el arco del estadio de Wembley de fútbol. Está por algún sitio porque yo estoy más abajo, pero me imagino que desde arriba se verá un poquito algo hacia la derecha, el estadio de fútbol de Wembley. Ese arco, que es tan alto como la rueda, la noria, este tiene 133 por 135 que tiene la noria. Ese arco, si hay partido de noche, le ilumina. Y el arco es el símbolo del nuevo estadio. Ese estadio le terminaron en 2005. Tiene una cubierta, se puede cerrar si llueve mucho, y tiene capacidad para 90.000 personas sentadas, porque de momento en la primera división no permiten gente de pie. Y eso ahí se juegan pocos partidos de fútbol, porque es solamente para la selección. Y ahí jugó ayer la selección inglesa con Estonia para la eliminatoria de la Copa de Europa. Está ahí adentro a la derecha, porque en Londres hay 6 equipos, pero cada equipo tiene su propio estadio. El Chelsea, el Arsenal, el Tottenham tienen sus estadios en sus barrios,
Y aquí en Wembley juegan la final de la Copa, competiciones internacionales y el equipo nacional. El fútbol hoy mueve pasiones, peleas, la gente se pega, consume productos, se juegan la vida defendiendo ahí a su equipo en todo el mundo. Pero el fútbol se inventó en la Universidad de Cambridge, en el Trinity College, y en 1863 se formó la Asociación de Fútbol Inglesa, la más antigua del mundo. Y las reglas básicamente son las mismas que hay todavía. Y ahora es un deporte mundial popular de masas, que mueve miles de millones, y hay futbolistas que ganan $600.000 a la semana. Y luego tienen publicidad, zapatillas, máquinas de afeitar, y al final del año pues se llevan 100 o 200 millones de dólares. Están entre los deportistas mejor pagados, y todos los mejores futbolistas del mundo ahora juegan en Europa, porque en Europa es el deporte rey, y en Inglaterra también es el principal deporte que reúne a miles de personas para ver un partido. Aquí estamos siempre dentro de Londres. Van a ver la casa típica de la clase media inglesa, a lo que aspira la gente al casarse, pues tener una casita de estas escondidas por aquí adentro. Cuanto más adentro, más caras, más separadas del tráfico, más caras, porque adentro no hay tráfico de vehículos, sino la gente local, por ahí adentro, hacia la derecha y hacia la izquierda. A medida que salimos se van separando más, tienen mayor jardín, más parque, más saludable y más caro. Los barrios de afuera no son marginales. Aquí es donde vive la locomotora de Londres, la clase media. La clase media es grande, consume, viaja, educa a sus hijos, va al teatro, espectáculo, y viven en estas casas escondidos por ahí adentro. Y ahora este edificio blanco era una fábrica de aspiradoras a la derecha. Ahora no se fabrica nada ahí, ¿no? Eso es del 35. La fábrica ya le quitaron. Y a medida que ahora avanza la primavera, verán que se van oxidando las hojas, va cambiando el color, y eventualmente se desploma y se caen ya todas las hojas. Y el día 31, como les expliqué, se cambia la hora, se pone la hora ya de invierno, y luego ya hay que empezar a poner la calefacción, y es bastante más caro vivir en el invierno porque hay que poner ahí calefacción, y ahí se usa el gas. Las chimeneas están en desuso. Las chimeneas recuerdan la era del carbón. Antiguamente se consumía carbón, y ahora el carbón contaminaba muchísimo. Le prohibieron en el 56. Primero había que tratarlo para que echase menos humo, y luego en los años 60 descubrieron gas y petróleo en el Mar del Norte y cambiaron al gas, que no contamina. Y ahora usan el gas natural, que se distribuye subterráneo por cientos de kilómetros de gasoductos por todo el país, y se conecta directamente a las casas igual que el agua. Y ahora ven la casa típica de la clase media inglesa. Si miran a la derecha y a la izquierda, esto no se acaba nunca. Barrios que rodean el centro, por un lado y otro, de 2 o 3 plantas con jardín. Una casa de estas, dependiendo cómo le conserven, y las que están adentro valen más, suele costar 600.000, 700.000 libras esterlinas. Una casa de estas cuesta casi $1 millón, porque hay mucha demanda, porque sigue llegando gente a trabajar y a vivir aquí a Londres. Entonces ahora aquí uno de los grandes problemas del continente europeo es que Europa es un continente pequeño, súper poblado, y no tiene suficiente energía. Por lo tanto, tienen que comprar la energía de afuera. Los únicos países que producen suficiente energía para invertir y que sea comercialmente válido, porque hay que invertir miles de millones de dólares antes, pues son Noruega e Inglaterra. Son los únicos que tienen petróleo y gas. Noruega es el mayor productor de petróleo de Europa Occidental. Y después el petróleo en Inglaterra y el gas no están nacionalizados.
gobierno concede una franquicia para que exploten los campos petrolíferos, inviertan, busquen y cobra por esa franquicia, cobra por la producción, cobra por el consumo, pero no invierte en infraestructura. Petróleo lo llevan compañías nacionales o extranjeras. Sí, sí. El gobierno establece las normas la franquicia. Esto es un parque a la izquierda. Exacto, sí, sí. Pusieron estos montículos de los Como en escombros Argentina. antiguos del estadio antiguo para ocultar el parque, esa especie de cuestas que ven a la izquierda. Toda esta gente que hay a continuación en el camino, que no hemos salido de la zona de Londres todavía, esta gente que van a ver a la derecha y a la izquierda tiene metro. Es muy normal aquí levantarse temprano, sentarse en el metro y va parando y parando. Llegar al centro se trabaja y se viene de vuelta 45 minutos y a veces una hora para venir de vuelta. Tienen la ventaja de que en el tiempo libre están aquí en esta especie de pueblos ahí más privados, y tienen la desventaja de que tienen que ir a trabajar al centro, porque aquí no hay trabajo para esta gente que ven ahora los barrios a la derecha. El metro va paralelo a nosotros ahí hacia la derecha. 32 municipios autónomos es lo que compone Londres, en un área de 1580 kilómetros cuadrados. Ustedes imagínense que la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos tiene 800 kilómetros cuadrados. Pues Londres tiene 1580 kilómetros cuadrados. Estamos todavía en el área de Londres. Esta vivienda configura el país. Da lo mismo que se vaya a una provincia que a otra. El modelo de vivienda, los horarios, el atuendo y todo es el mismo. No hay diferencias marcadas de un extremo del país a otro. Es bastante uniforme la vivienda y las costumbres y los horarios. A la derecha hay una base de la Fuerza Aérea. Verán algunos aviones civiles, o deben estar por ahí, imagino que estarán por ahí adelante, que son para uso de la familia real y miembros de la administración del gobierno. Pero esto es una base militar. Y lo pueden contratar también multimillonarios, famosos actores, empresarios, si quieren usar la base. Y aquí suelen haber algunos para la familia real, para la derecha. Nosotros vamos a pasar al frente y un poquito más adelante se pasa al cinturón verde. Una franja de tierras de 10 a 12, 14 kilómetros de ancho que rodea todo Londres, circunda Londres, y ahí no permiten extenderse más a la ciudad. Y eso es una zona que se fue protegido por la ley del 46 para detener el crecimiento de Londres, y de momento hasta ahora no permiten extenderse al cinturón verde. Y ahora ya vamos a pasar al cinturón verde. Ahí dan preferencia pues a ganadería, agricultura, campos de deporte, un centro de investigación, pero no permiten que los barrios de Londres y el metro siga creciendo. Y así tienen una zona verde rodeando todo Londres. Y ahí adelante empieza ahora la autopista. Las autopistas se indican con el fondo azul y la letra M, Motorway. M1, la autopista Motorway 1, la primera. M2, la segunda, y así continuamente. Y esta es la M40, 1968. Crearon esta autopista que comienza aquí adelante y termina en Birmingham, en el centro del país. Birmingham a unas 3 horas y media, 4 horas de aquí. Y ahí está la poca industria que queda, hasta ahí en las cercanías, en Birmingham, y un poquito más al norte, Manchester y por ahí. Porque la parte sur, donde estamos siempre nosotros, no es una zona industrial, sino el centro y en la parte de arriba del norte. Y es el punto final de esta autopista. De momento las autopistas las construye y las mantiene el Estado. Y de momento no se paga por ellas, a pesar de que han hecho algunos túneles y algunas cosas donde hay que pagar, pero hasta que necesite dinero el gobierno. Pero de momento el transporte se hace mayormente por carretera, por camiones. Se supone que las 3/4 partes
pero es la mitad de grande que España y la mitad de grande que Francia, y tienen los mismos habitantes que Francia, más o menos unos 63,5, 64 millones. Por lo tanto es un país superpoblado, y es una sociedad urbana, o sea que muy poca gente vive o trabaja en el campo. Y ya hablaremos de ello después, porque ahora vamos a ir por autopista, que es un poco más monótono y no se aprecia bien el campo. Y aquí no permiten poner propaganda, publicidad en la finca. Si ven alguna publicidad es ilegal. Solo lo permiten en los centros urbanos, donde hay obras, o en las entradas, salidas de ciudades, pero no en el campo propiamente dicho. Y así no llaman la atención a los conductores ni estropean la vista. Viste que En el invierno pegan todo es muy los peligroso campos, la los alambrados, todo en el norte de Europa, igual. porque se congelan las vías, hay que ir con más precaución, está todo muy húmedo, se congela y es muy peligroso. Y hay poca visibilidad, hay mucha niebla en los meses de enero, febrero, diciembre, es los meses más peligrosos de la circulación de los vehículos. Se estropean mucho también las vías y las señalizaciones, todo esto. Aquí ahora vamos a aprovechar y les explico un resumen que está muy lejos todavía, pero les explico un resumen de Oxford. Y una vez se llegue a Oxford, ya tenemos una idea general de lo que es la ciudad y la universidad, y luego pasamos directamente a la visita y no estamos ahí abajo parados dando gritos, y así disponemos también después de un tiempo. Lo que ocurre que hay que tener en cuenta es que, como les expliqué, el primer día Europa es la historia, y si uno intenta explicar tantos detalles y tantos números y tantas fechas, se pierde, porque en Europa estamos hablando de cientos de años de historia y temas y detalles y acontecimientos, y lo importante es tener una idea general de las cosas, una idea mental para comprender esto. Lo más importante de todo, como aquí se está hablando de cultura, de la enseñanza, pues el origen de todo eso, el vientre, el punto de origen donde nació Europa y la cultura occidental fue Grecia. Los griegos de la antigüedad fueron los padres de la mayor parte de las ramas del conocimiento humano. Fue la primera parte civilizada del continente, y un mito griego da nombre al continente europeo. Ellos fueron una cultura que se apartó del concepto teocéntrico del universo y creó un concepto físico y natural del mundo, el materialismo histórico. Los griegos no creían en el más allá, sino aquí, ahora y en la tierra. Era una cultura enteramente racional. Los griegos fueron los padres de la filosofía. Crearon el gran dilema filosófico que todavía continúa: la lucha entre el idealismo y el materialismo, el espíritu y la razón. Los griegos fueron los padres del teatro. Inventaron la tragedia y la comedia. Y los griegos se preguntaron: ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y dónde vamos? ¿Cuál es la esencia base de las cosas? Tenían una teoría atómica del universo. Fue una cultura breve, pero dejaron una huella imborrable en la historia. Nosotros somos herederos de los griegos, porque allí fue donde nació la forma de ver el mundo occidente. A partir de ahí, en el año 146, cuando aún era república, antes de Cristo, Roma conquistó Grecia. Y los romanos asimilaron la cultura griega. Y cuando crearon su imperio, la mayor organización política de la historia del continente, diseminaron la cultura greco-romana, la cultura greco-latina por todo el imperio. La cultura clásica,
diseminó las letras, la infraestructura, los acueductos, las grandes ciudades, y un poderoso ejército mantuvo unido al continente. Y las lenguas del imperio en el sur, en la zona de norte de África, Grecia, era el griego, y en el norte el latín, porque las demás lenguas eran vernáculas, no tenían una base literaria. Y la paz romana mantuvo unido al continente y produjo grandes personalidades a lo largo de la historia, políticos y grandes filósofos, teóricos de un campo y de otro, arquitectos y personalidades. Eventualmente, en el año 180 después de Cristo, murió el último de los grandes emperadores romanos, Marco Aurelio. Y con la muerte de Marco Aurelio se fue desplomando el imperio. Un emperador duraba 2 días, el ejército quitaba y moría a los emperadores. La inflación, la devaluación de la moneda, la corrupción política, la pérdida de los valores republicanos y morales de servicio y sacrificio al Estado, delegar en los emigrantes bárbaros las funciones de defensa y administración y pasárselo bien, llevó al imperio al desplome y a la caída. Cuando los bárbaros invadieron el imperio, ya estaban dentro, y lo que hicieron es abrir las puertas a los que estaban adentro. Y esto obsesiona ahora a Estados Unidos, porque ven su destino, el destino que tuvo Roma. El presupuesto militar se fue adueñando de los presupuestos del Estado. Y si tenemos en cuenta que Estados Unidos se gasta en presupuesto militar 43%, pues ven en ello un indicio. Y eventualmente cae Roma. Los bárbaros no eran un grupo, sino eran muchos grupos diferentes. Y cada uno saqueó una parte del imperio. Arrasaron por todos sitios, uno quitaba al otro, el otro ponía al otro, uno luchaba contra el otro, se perdió la unidad europea y el caos y la anarquía se adueñó del continente. Se abandonaron las ciudades, las obras, el mantenimiento, se pusieron en manos de cualquiera que le garantizase la seguridad, y el hombre regresó a la unidad mínima, el feudo, y se perdió la unidad europea. Y los bárbaros, los grupos germánicos, introdujeron el sistema feudal de dependencia y vínculo entre el señor terrateniente y el resto. Y eso llevó a Europa al caos y a la ignorancia. Se perdió, desaparece de Europa la vida intelectual. Se apagó la luz de la ciencia. El único grupo importante que logró sobrevivir al caos de la caída de Roma fue la Iglesia. La Iglesia logró eliminar a los dioses en la antigüedad romana, porque antes cada uno elegía su dios y todo el mundo contento. Unos iban con Neptuno, el otro con cualquier otro de ellos, y cada uno tenía su dios particular. Pero cuando llegó eventualmente Teodosio, prohibió el culto pagano y estableció solo el culto de cristiano. Y eventualmente la Iglesia fue evangelizando a los bárbaros y se fue adueñando de la situación. Y en ausencia de un Estado, la Iglesia actuaba como fuerza de cohesión de Estado. La primera víctima fue la verdad y la enseñanza. Las primeras escuelas que se crearon después de la caída del Imperio de Roma fue creado junto a las catedrales, las escuelas catedralicias para enseñar latín al griego, y en los monasterios los copistas traducían, copiaban, ilustraban las obras de los clásicos, lo poco que se conservaba, y fue renaciendo el interés de vuelta en la cultura. En esa época la Iglesia se convirtió en la principal institución y se estableció en Europa la teocracia, la religión. La fe sustituyó a la razón y el hombre se puso en manos de Dios y el más allá, y se olvidó de la ciencia y de la razón. Se apagó la luz de la cultura. Eventualmente, cuando en el siglo XI y XII se fue estabilizando la situación y hubo un renacimiento comercial urbano, porque las ciudades estaban libres del vínculo
se venerase eternamente por la salvación de su alma. Y la Iglesia llegó a acumular un gran patrimonio. Y la poca enseñanza que había, la poca cultura, era un monopolio de la Iglesia. Por eso, los diplomáticos, los ministros, los consejeros, los que llevaban la vida del reino eran cardenales, arzobispos, obispos, porque el conocimiento era un monopolio de la Iglesia, y el conocimiento era poder, y el conocimiento es poder, y eso lo tenía la Iglesia. Y ellos establecieron colegios para los maestros y los discípulos. Los colegios se establecieron con una base tan importante, sólida, que todavía hoy existe. Cuando un cardenal o una personalidad fundaba un colegio, le dotaban de bienes para financiar el colegio y de estatutos para regir el colegio. Pues todavía existe ese sistema de colegios universitarios. La Iglesia mantuvo el monopolio sobre la mente humana hasta el siglo XVI. En el siglo XVI tuvo lugar un evento que cambiaría la historia de Europa, y eso fue la Reforma Protestante. Lutero y compañía, del 517 en adelante, protestaron por los abusos de la Iglesia, el comercio que se había creado en torno a la Iglesia. En un lugar se veneraba una parte del manto de la Virgen, más allá había un clavo verdadero de la cruz de Cristo, y en el otro sitio había un dedo de un santo de tal signo. Y eso creó un comercio en muchas ciudades, el culto a las reliquias, a los santos, a los santuarios. Llevaba gente a Santiago de Compostela y a otros grandes santuarios de toda Europa. Y a partir de la Reforma fue un cambio económico y político estratégico, no solamente religioso. Y muchas universidades se fueron independizando del tutelaje de la Iglesia y fueron asignados sus cargos a laicos, y la Iglesia fue perdiendo el monopolio sobre la mente humana. En el siglo XVII, la Universidad de Oxford fue declarada anglicana porque los protestantes ganaron la Reforma y no permitieron a gente que no reconociese los artículos anglicanos hasta 1871. Fue exclusivamente anglicana. No se permitía a los judíos, a los metodistas, a los católicos, se tenía que reconocer la fe anglicana. En la antigüedad la enseñanza era oral y el examen por debate y defender una tesis. Y es que los libros eran prohibitivos. Incluso cuando se inventó la imprenta, los libros seguían siendo caros, pero la imprenta dio alas al pensamiento. Ya era más fácil distribuir las ideas, y eso contribuyó a la Reforma, que se extendió por todo el norte de Europa como la pólvora. Y Europa se dividió entre un norte mayormente protestante y un sur católico. Con los cambios estratégicos del Renacimiento, volvió a renacer el interés por la ciencia y las letras de la antigüedad, los grandes maestros de la antigüedad, el Renacimiento, la reforma religiosa y la industrialización. El Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, hasta entonces había sido el centro de Europa, de la ciencia, de los grandes arquitectos, de las grandes ideas, y el resto era más o menos la barbarie. Pero con el Renacimiento, la reforma y la industrialización, el poder y la ciencia pasó del Mediterráneo al centro de Europa, donde todavía hoy se encuentra. Y el Mediterráneo se fue quedando una reliquia histórica. Se perdió el tren de la modernización. Y todavía eso se nota en Europa. Ahora
así un montón de circunstancias. Pero las mujeres no pudieron graduarse, no pudieron recibir títulos académicos aquí hasta 1920. En 1920, después de la Primera Guerra, la universidad pidió ayuda al Estado, porque antes se autofinanciaba con dotaciones de instituciones y simpatizantes y propiedades. En 1974 se crearon los primeros colegios mixtos, masculinos y femeninos. Y en 1990 se creó el último colegio, que se llama Kellogg's, que lo fundó la firma, el Fondo Cultural de la firma norteamericana de cereales Kellogg's. El fundador, Will Kellogg's, que murió en 1911, dejó un fondo para la cultura y ellos decidieron fundar un colegio, y ese es el último, el colegio Kellogg's. Y actualmente la Universidad de Oxford y Cambridge está en otra parte del país, son cosas únicas, porque están formadas como una federación de colegios universitarios, no son colegios primarios ni secundarios. Esto no se puede comparar con otro país, porque esto es una cosa única. Aquí el colegio es lo más parecido a lo que eran las universidades originales, que eran comunidades de maestros y discípulos. Y aquí esa comunidad, esa universitas, se conserva en el colegio, que no han perdido su autonomía. Es como un estado federal. Tienen un sistema, una organización federal. 38 colegios federados. Y eso compone la universidad. Un colegio está en un extremo de la ciudad, el otro en otro extremo. No hay un campus universitario. Y a veces un colegio tiene edificios aquí en este lado de la calle y tiene edificios un poquito más allá al otro lado de la otra calle. No necesariamente están ahí todos juntos, pero es una unidad administrativa, un colegio, y ahí viven los estudiantes, el tutor, los tutores y el director. Y cada colegio tiene una capilla, 38 colegios, 38 capillas. Y es que como era un departamento de la iglesia originalmente, la enseñanza, la poca que había, pues la asignatura madre era doctor en la sagrada sabiduría, en teología, para proveer funcionarios a la iglesia. Y eso era lo más distinguido. Y antes de empezar las conferencias se iba al oficio religioso. Ahora hay libertad de culto, no es obligatorio ninguna religión, pero todavía cada colegio tiene su propia capilla, más grandes, más pequeñas, en estilo de otro. Hay colegios que son muy suntuosos y otros más modestos, pero eso va en relación con los fondos que aportó el fundador y la riqueza que pueda tener el colegio. Pero en un colegio se cursa lo mismo que en otro. O sea que en un colegio se estudia medicina, en el otro también. En un colegio se estudia derecho, en el otro también. El colegio no se especializa en una rama, porque un colegio no es una facultad. Si el colegio es la casa de un número de estudiantes, 500, 600, que viven ahí en esos edificios, patios, a un lado de la calle, al otro, eso es un núcleo. Y eso es una unidad administrativa con un director. Ahora son colegios universitarios internos, viven ahí. El año pasado se supone, por lo que nos han indicado, había unos 20.000 estudiantes disgregados por los diferentes colegios y departamentos. La enseñanza también es diferente. Es una cosa muy particular. La enseñanza está en manos de tutores, especialistas que contratan de cualquier lugar del mundo. Y tienen un trabajo en el colegio, un trabajo para el tutor, que se reúnen entre 1 o 3, porque esto es una enseñanza personalizada. Y semanalmente hacen trabajo para el tutor y él va tomando nota y al final da un informe sobre los trabajos que ha ido creando el estudiante durante el año. Después, en el colegio tiene seminarios, ejercicios y test. Y luego, si lo requiere,
esa rama que estudia, se organizan conferencias en facultades y departamentos fuera del colegio, y eso lo lleva ya en grupos más grandes, y eso lo lleva el Congreso. Todos los estudiantes, todos los colegios aportan fondos y tienen representantes en un Congreso. Es igual que un sistema federal. Hay asuntos del Estado y asuntos federales. Ese Congreso examina, otorga títulos, profesorado en las facultades y laboratorios. Y en el colegio vive, recibe parte de la enseñanza. El lema es que la universidad no enseña, sino está aquí para el que desea aprender. Las clases no son obligatorias. Venir aquí es un sacrificio económico, y también hace falta un alto grado intelectual, porque seleccionan a los estudiantes, los solicitan mucha gente, y todo el mundo no puede ingresar en el mismo sitio. Entonces, por el prestigio que tienen, pues siempre intentan primero Oxford y Cambridge, y luego se requiere para cada rama unos niveles determinados antes de molestarse en solicitar el ingreso. Ahora, en esta época se solicita para el año que viene. Se tiene una reunión, un interview con un comité de tutores. Y ese comité de tutores selecciona a los estudiantes de acuerdo al interview y criterio y el nivel preuniversitario que presentan. Ellos seleccionan a los estudiantes. Y los demás se tienen que buscar la vida en otra universidad. Ahora, la universidad se originó en el siglo XII y es la más antigua del mundo sajón. Es el alma mater de la cultura sajona, el modelo para las universidades de los países sajones. Viene gente de todo el mundo a este país, a Estados Unidos, a Alemania, son los grandes centros de donde va mucha gente de todo el mundo. Y aquí se supone que el año pasado había 18% de los estudiantes eran extranjeros, de 120 nacionalidades, y 48% eran mujeres. En el 2010, 29 países de Europa pusieron en la práctica el Acuerdo de Bolonia para homologar las carreras y los tiempos de los cursos. Pero Oxford y Cambridge no han querido estar en ese Acuerdo de Bolonia. Ellos se rigen por su propio criterio. Aquí es más difícil ingresar y se exige menos tiempo para terminar. A los 3 o 4 años se presentan para la licenciatura. Y si quieren hacen el doctorado aquí, o si no se van a otro sitio. Y luego unos 2 o 3 años más el doctorado. Y los que no superen el examen no pueden continuar. Venir aquí supone un sacrificio, porque antiguamente la enseñanza era gratuita y universal, y eso se conserva solo en Alemania y algunos países escandinavos, y en Escocia la enseñanza es independiente en Escocia, y ahí no se paga, como era antiguamente, y los tribunales son independientes en Escocia también. Entonces aquí en Inglaterra pusieron un sistema de pago, porque las universidades querían más ingresos para no perder la competencia con Harvard y con las grandes universidades modernas. Y ahora, desde el año pasado, la matrícula de ingreso cuesta 9.000 libras. Pero estudiar aquí cuesta más de 9.000 libras. Pero eso es lo máximo que le permiten cobrar en cualquier parte de universidad del país, excepto Escocia. Y el estudiante no tiene que ir con las 9.000 libras en la mano, sino una vez le admiten, pues se hace una evaluación de los ingresos anuales de la familia. Si la familia tiene ingresos anuales, rentas anuales inferiores a 21.000 libras, pues eventualmente no tienen que devolver nada, porque a partir de ahí hay una organización que concede un crédito, adelanta el coste de la matrícula, y el día que el estudiante se gradúe y trabaje y gane más de 21.000 libras, el Estado le descuenta un porcentaje anual para intentar recuperar durante 30 años
aquí a un estudiante estar aquí un año le puede costar 18, 25 o 30.000 libras esterlinas. Por lo tanto, la gente extranjera tiene que ser de gente de mucho dinero o venir financiado con una beca de una compañía o de un estado. Y este año número 1 que se ha matriculado en las universidades británicas, 56.000 chinos para todas las universidades del país. Y luego viene gente de todas las antiguas colonias, y muchos de los catedráticos son extranjeros, personalidades destacadas de un país u otro que ocupan aquí cargos de tutores en los colegios y en las facultades. Vamos a dejar ahora la autopista y ahí al frente vamos a entrar en Oxford, uno de los templos de la sabiduría, en esa especie de monasterio, porque no hay un campus universitario. Los colegios están disgregados por toda la ciudad, y la ciudad tiene 153.000 habitantes, y un colegio está aquí, el otro está 1 kilómetro más allá, el otro está a 500 metros a la vuelta, el otro 200 metros para la ciudad. Y ese conjunto de colegios es la universidad. Ahora empieza en esta semana, igual que en todo el país, empieza el año académico. Ahora ya regresan todos, habrán regresado esta semana y en los próximos días empieza el año académico ahora en octubre. Y se nota porque ahora hay más bicicletas, que es el transporte tradicional de los estudiantes. Dejan sus bicicletas ahí, y si tienen que ir del colegio a practicar deportes, a un laboratorio, a una conferencia, se mueven en bicicleta, porque ahí no se puede circular bien con los automóviles. Oxford es la universidad. Si quitamos los edificios universitarios, se queda un pueblo ahí insignificante. Lo que da su encanto son los edificios universitarios de piedra, por un lado, por otro, de un siglo, de otro, y es como un museo al aire libre. Uno camina por ahí y de pronto hay una tienda de souvenirs, se da uno la vuelta y hay un edificio imponente de uno de los colegios. Más allá está la capilla medieval de otro, a la vuelta hay un patio de otro, y así es todo el centro de la ciudad. Y una idea del enorme poderío económico que tenía la iglesia, que fueron los padres que conservaron la enseñanza en esos siglos oscuros de la decadencia del Imperio de Roma, es que usaron la piedra, y la piedra era prohibitivo, era el material más caro que había, y usaron la piedra para los colegios originales góticos. Y también adoptaron el plan de los monasterios, que todavía se mantiene en los colegios modernos que están fuera. El plan de patio, claustro, jardín, muro, igual que un monasterio. Es el plan que tienen los colegios. Al pasar ahí a la zona de los colegios, el césped de los patios, plazas, jardines no permiten pisarle, pueden sacar fotografías, y hay que hablar en voz baja porque pueden tener una reunión, una conferencia. Y ahora en esta época, porque ahora ya hay gente que ha estado ahí todo el tiempo haciendo investigación, ya se ha mantenido, no se fue de vacaciones, nunca cierran completamente, siempre se queda algo de gente que hace cursos especiales o está... Pero los estudiantes propiamente dicho empiezan ahora, los que aprobaron entrar el año pasado, los nuevos, y los que están a mitad de carrera o algo así, vienen todos ahora de vuelta. Un colegio tiene un fundador en un momento determinado de la historia, un escudo, las armas del fundador y un estandarte. 38 colegios, 38 escudos, 38 estandartes. Si quieren comprar el símbolo de la universidad, es un escudo con un libro abierto, y tiene ahí escrito en latín, porque el latín era la lengua franca, la lengua de la medicina, de la enseñanza, del derecho, de la iglesia. Ahora el latín es una lengua muerta. Tiene escrito en latín en la leyenda de la universidad: Dominus Illuminatium Mea, mi luz es el Señor. Y a lo largo de la visita verán que hay pues cantidad de imágenes
padres de la Iglesia, de Nuestra Señora, de Cristo, de fundadores, porque era un departamento de la Iglesia, la poca enseñanza que había en esa época. Por estos especies de monasterios durante siglos han pasado gente que ha propuesto fórmulas, ideas que han tenido repercusión en el mundo, y no solamente en Inglaterra, porque esta es una de las universidades más prestigiosas que hay en el mundo. Son las únicas europeas que siempre están entre las 5 primeras universidades del mundo. Las únicas que compiten con Princeton, con Harvard, son a ese nivel de las 4 o 5 primeras, son Oxford y Cambridge. O sea que estos son universidades del primer grado. Y cada universidad tiene una lista de personalidades que han, no es para nosotros. Cada universidad tiene una lista de personalidades que han pasado por ahí. Y porque aquí han pasado por grandes personas del mundo de la política, del espectáculo, de la ciencia. En Oxford ha recibido 51 premios Nobel y han estudiado aquí 27 primeros ministros, pero eso no es nada, porque Cambridge, que se fundó un siglo después y que siempre ha sido más destacado por la ciencia, ha recibido 91 premios Nobel y han estudiado solo 14 primeros ministros. De los muchos que estudiaron aquí estudió William Jefferson Clinton, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y también su hija, Chelsea. Estudió aquí fue, por ejemplo, donde primero se produjo la penicilina. Esto es Oxford. En el 41, un equipo presidido por un refugiado alemán, Ed Chain, y un patólogo australiano, Howard Florey, aislaron la molécula y determinaron la estructura de la penicilina. Al primer paciente no le sirvió de nada, porque un señor que se había causado una herida, una infección, una fiebre, el hombre se moría y se ofreció voluntario, se le contuvo la fiebre y todo el mundo pensaba que eso era la panacea, pero luego no hicieron el suficiente seguimiento para eliminar completamente la infección y se murió. Y luego ya en el 45 empezaron a explotarle ya comercialmente en Estados Unidos y recibieron el premio Nobel en el 45, Fleming, Chain y Florey. Ahora estamos dando la vuelta. Esto que venga a la izquierda es Oxford, pero aquí a los vehículos grandes nos obligan a dar la vuelta y entrar por un punto, y ahí nos deja el autocar y hacemos la visita a pie, porque en el centro histórico no pueden circular los vehículos grandes. O sea que Oxford es eso que está aquí a nuestra izquierda, esta vía de la vuelta. El color emblemático de la universidad es el color azul marino, que lo verán ahí en los cartelitos, los rótulos, el azul Oxford, que se llama. Y este año puede que vean ahí en las tiendas, aunque ya es un poco tarde, porque en julio fue la conmemoración, los 150 años de haber publicado Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. El manuscrito original está en la Biblioteca Nacional en Londres. En 1864, un profesor de matemáticas fue a pasear con el reverendo Henry Liddell y con las niñas de la familia por el parque, por el río, y le iba contando cuentos, fantasías, y una de las niñas le pidió que se lo escribiese, y él se lo escribió y se lo regaló en Navidad de 1865, Alicia en el País de las Maravillas, y a través del espejo. Y por eso en algunos sitios la conmemoración, porque el paseo bastante en julio, la conmemoración, pues en algunas tiendas verán figuras de personajes de Alicia, y me imagino que estará por ahí todavía.
África, pues hay que tener cuidado con las bicicletas, más que con los automóviles. Para eso lo mejor es conservar un lado u otro de la calle. Y así las bicicletas tienen una alternativa. En la época medieval, como la enseñanza era de la iglesia, pues tenían inmunidad, derecho de clero. La iglesia respondía a sus propios tribunales y no a los tribunales civiles, igual que hoy el cuerpo diplomático. La inmunidad diplomática, una persona se mete en la embajada y ahí no se pueden meter las autoridades locales, no importa lo que haya hecho. Y en la época medieval, pues ese derecho lo tenían los colegios, por ser un departamento de la iglesia. Los colegios estaban y están protegidos por muros, pero todo eso hoy está superado, pero los muros están ahí todavía. Si un estudiante pues tenía cualquier cosa afuera en la ciudad y se metía en su colegio, ahí no le podían tocar, no podía entrar las autoridades civiles a arrestarle, sino que pasaba a los tribunales ya de eclesiásticos. Ellos tenían su propio derecho. Claro. Era una organización que respondía a Roma y no a los asuntos locales. Y fue tal la irritación, los ciudadanos veían con irritación que los estudiantes podían hacer cualquier cosa y no había manera de llevarlos a juicio. Y en el 1355, de la fiesta universitaria, un estudiante empezó a discutir con un tabernero. Eventualmente se armó una pelea, el estudiante salió mal parado, llamó a sus compañeros, el tabernero se vio acorralado y llamó a los ciudadanos y se enfrentaron en una batalla campal, se enfrentaron durante 2 días y murieron 63 estudiantes y 30 ciudadanos. Cuando impusieron el orden, condenaron a la ciudad a pagar en el aniversario, pagar durante 500 años 63 shelines de plata de la ciudad a la universidad. Y antes de vender la cerveza, en la temporada de la cerveza tenía que aprobarlo un comité de la universidad. Y eso se mantuvo fielmente. Al final los shelines no valían nada, pero se seguían pagando. Y eso da una idea del enorme poderío que tenía la iglesia, porque tenía el intelecto. Y al Estado le interesaba proteger a la enseñanza porque proveían funcionarios y el pueblo era analfabeto prácticamente. Y tenían más derechos por ser estudiantes que por ser ciudadanos. Ahora vamos a intentar, estas obras son típicas de verano, ahora a partir de ahora no van a poder hacer muchas más. El mal tiempo, pero esto es normal, siempre están trabajando. Oxford, 153.000 habitantes. Las dos más importantes industrias son, la primera es la universidad. Mucha gente trabaja ahí en seguridad, jardines, en servicios domésticos, provee servicios de mercancía. Y luego la otra es la industria del Mini Cooper. Aquí se fabrica ese automóvil, el Mini. Que está afuera, ¿no? De aquí ahora vamos hacia el centro y directamente. Y esta es la zona residencial, digamos. Y este tipo de vivienda pues es que se puede ver en cualquier sitio de este país. Primero ya existía la ciudad y después en el siglo XII se originó la universidad. Todavía no se encuentra una explicación por qué las dos más antiguas universidades del país se fundaron a 100 kilómetros de la ciudad, cuando Oxford y Cambridge no tenían ninguna importancia económica, ni religiosa, ni política. Y en Londres no hubo universidad hasta
hasta el siglo XIX, pero las universidades más antiguas del país, Oxford y Cambridge. Y ahora, cuando fundaron las universidades, eran pueblos a 100 kilómetros de la ciudad. Y se tuvo que esperar a 1836 para crear la universidad en Londres. Aquí ahora, pues mucha gente, aparte de los estudiantes, mucha gente usa la bicicleta, porque como es llano, pues tampoco es tan difícil, porque en el centro, ir con estos coches al centro es imposible, no está preparado. Y es bastante, ahora empiezan a despertar y empiezan a moverse, a comprar, a pasear, como en todos los sitios. Y como todas las ciudades, ven que es horizontal, está disgregado, en vez de edificar mucho hacia arriba. Todavía hoy sigue este sistema de benefactores, simpatizantes, compañías que aportan fondos para modernizar, para ampliar los edificios, antiguos estudiantes, muchos colegios son ricos en obras de arte, porque han habido simpatizantes que han regalado una pintura de un gran maestro, y el día que necesiten dinero siempre le pueden vender, por si quieren ampliar, modernizar. Y otros son propietarios todavía de tierras en cualquier parte del país, porque si un obispo de un lugar de